Hola queridos amigos, hermanos en la fe, bienvenidos a este segundo programa de podcast Cuéntamelo todo, donde tendremos nuevamente experiencias espirituales. Pero el día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales también el día de hoy de la iglesia. Estamos en compañía de nuestras hermanas Loida y Mariela, que ellas también van a hacer su presentación. Queridos amigos, ¿por qué no das un fuerte aplauso a nuestras hermanitas de este día? Y hermana Loida, preséntate también a aquellos hermanos que quieren conocerte y tal vez no te conocen, ¿verdad? Hola a todos, muchas gracias hermanos por la invitación. Yo soy la profe Loida de la escuela dominical. Yo me encargo de los más pequeñitos de la escuela dominical, los peques, somos el grupo Benjamín. Así que ellas representan una papita, ¡oh, fuerte el aplauso! Los más pequeñitos, ¿verdad? Hay que tener mucha paciencia, supongo, para realmente tener ese ministerio de los más pequeños. Pero también estamos con la maestra también, Mariela, que ella también creo que representa a los más grandes de la iglesia. ¿Por qué no te presentas, hermana Mariela, también a todos los hermanos? Hola a todos los que nos están viendo y escuchando, gracias por la invitación. Queremos que esto sea una gran bendición y queremos tener una charla amena y dar testimonio. Tenemos mucho público también en este momento, han venido muchos hermanos apoyándonos. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a nuestras invitadas en esta noche una vez más? Y nos sentimos realmente muy honrados con su presencia de cada uno de ustedes. Y seguramente vamos a tener una charla muy amena, como decimos siempre en cada programa, sin pelos en la lengua, donde mediante también su testimonio de cada uno de ustedes vamos a poder edificar muchas vidas. Y la primera pregunta va para las dos. Yo quiero preguntarles, queridas hermanas, ¿cómo ustedes aceptan el llamado para ser maestras de escuela dominical? Porque supongo que para mí es un ministerio muy complicado, pero de mucha bendición también dentro de la iglesia. Bueno, voy a responder primero yo. El aceptar este llamado ha sido para mí una gran bendición, porque mira, yo desde niña he conocido a Dios. Igual me invitaron a una escuelita vacacional de niña y ahí es donde conocí a Dios. Y fue una vecina de al lado que me llevó a una escuela vacacional. Entonces, como aprendí yo de niña la palabra de Dios, yo también quise enseñar a los niños. Y me acuerdo que una vez, hermano Josman, me dijeron si quería ser maestra de escuela dominical. Pero llegó ese domingo, cuando invitaron todos adelante a los nombrados de líderes y ministerios de tal y todo eso. No me nombraron y me sentí mal. Me sentí mal y dije, quizás no es mi ministerio o Dios no quiere, todo en su tiempo. Pero al próximo año ya me llamaron. Y miren, para mí ha sido una bendición. Por lo que le dije, acepté de niña a Dios. Bueno, tal vez esa experiencia que tú has tenido, evidentemente, tal vez muchos, al no ser escogidos y en su momento, tal vez cuando uno quiere, tal vez muchos abandonan, tal vez y se sienten frustrados, ¿verdad? Pero en el caso tuyo, creo, hermana Mariela, que no creo que no ha sido así, ha sido muy perseverante y has entendido realmente que es el tiempo de Dios, el llamado en el cual tú has sentido, ¿verdad? Exacto, hermano, porque mira, te cuento que he intentado estar en el ministerio de alabanza, en el coro, pero creo que no era lo mío. Entonces, o sea, la voz no daba tampoco, no podíamos exigir, no era su talento. Tampoco era lo mío. Luego estaba en el ministerio de danza también y también era maestra de escuela dominical, pero mi fuerte creo que ha sido con los niños. Y yo creo que por lo mismo que conocí a Dios en mi niñez. Qué bueno, realmente fuerte el aplauso, ¿no? Yo creo que el llamado es muy importante y esperar en el tiempo de Dios. Hermana Loida, también tal vez tú puedes compartirnos un poquito cómo tú has sentido ese llamado del Señor en tu corazoncito y has dicho, no, yo he decidido enseñar a los niños, este es mi ministerio. ¿Cómo realmente Dios ha tocado tu corazón para que tú puedas ser maestra? Amén. A ver, el llamado que Dios ha tenido conmigo ha sido muy peculiar. Yo lo considero de esa manera, porque yo recuerdo bien que me convocaron las maestras porque hacía falta ayuda y me convocaron, me dijeron, hermana, necesitamos ayuda, tú eres de las más antiguas, necesitamos a alguien que conozca de la palabra de Dios para que pueda enseñar a los niños. Amén. Entonces me dijeron, puedes pensarlo, orar durante esta semana, nosotros también vamos a orar. Y yo dije, está bien. Pero recuerdo que durante toda la semana estaba tan nerviosa,
o sea, siempre era como que quería orar y decir, Señor, dime si este es mi llamado, si esto es lo que tú quieres que yo haga, si quieres que de esta manera yo te sirva. Pero recuerdo que me era tan difícil y no sabía qué hacer. Siempre te vienen esos pensamientos cuando estás por empezar algo, esos pensamientos que te dicen que, ¿qué tal si lo haces mal? ¿Qué tal si no das el mensaje que quieres transmitir? Ese temor que sentías en tu corazón. Exacto, ese temor se apoderaba de mí. Y era como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Estaba muy indecisa, por así decir. Llega la siguiente semana y mi mamá me pregunta, antes de entrar, me dice, hija, ¿qué has decidido? Y yo, mami, no creo que sea mi llamado, tengo mucho miedo, no sé qué voy a hacer. Esa era mi respuesta. Y yo dije, ya, mami, ni modo, voy a ir a rechazar, tal vez no es este mi momento. Tenía mucho miedo, es inexplicable a veces ese miedo que sientes. Ya. Y recuerdo que cuando ingresé al aula, donde estaban las maestras, y me dice, hemos orado y supongo que tú también, dinos si has decidido seguir este llamado, si quieres enseñar a los niños la palabra de Dios. Y yo dije, o sea, me quedé, o sea, había algo allí. Era como que entré con la disposición de decir, no voy a poder, porque tenía miedo. Pero una vez que entré, la sensación era diferente. Y Qué era bueno. como que, sí, era bonito, era como que había una vocecita dentro de mí, algo que me decía, si puedes ayudar en algo, hazlo. Amén. Después le dije, sí, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Acepté el ser maestra de la escuela dominical y cuando salgo mi mamá me dice, ¿qué ha pasado? Mami, he aceptado. Mi mamá, ya está bien. Y yo, sí, mami. Y, o sea, fue como que cada quien tiene su llamado diferente, ¿no? Así es. Y no sé. Sí, no, es justamente la pregunta va formulada en ese sentido, ¿verdad? Muchas veces tal vez por el temor, por el miedo, hacemos y perdemos la visión del llamado que Dios tiene para nosotros. Pero en el caso tuyo, Loida, creo que realmente tú has entendido realmente que el llamado de Dios lo has sentido en tu corazón para que tú puedas realmente enseñar en la escuela dominical. Y has tenido que pasar tal vez un proceso todavía. Y lo más importante yo creo, ¿no? Que han consultado al Señor también. En ese día es importante. Cuando tú sientes el llamado del Señor, lo importante siempre es consultar también a Dios, ¿verdad? Pero yo me alegro realmente de que hayan sentido ese llamado y ahora yo les veo realmente trabajar de una forma muy íntegra en la escuela dominical. Y es una alegría porque sé que es de mucha ayuda y sé que hay muchos niños que son bendecidos mediante sus mensajes también de ustedes, ¿verdad? Bueno, pero vamos a avanzar en el programa y tengo otra pregunta para cada uno de ustedes. Y dice, ¿cuál tan importante son los niños en la iglesia y en la sociedad? ¿Qué importancia tienen los niños tanto en la iglesia como en la sociedad? Mira, hermano Josman, los niños son una gran bendición de parte de Dios para la iglesia y para toda la humanidad, ¿no? Porque sabemos que es el futuro de este mundo, es el futuro de este mundo. Y en Mateo dice, Jesús mismo dijo, dejad a los niños venir a mí, porque para él era importante los niños. Amén. Entonces, para la iglesia de la misma manera es importante. Y ahí estamos los adultos para sembrar en ellos la palabra, educarles, el amor y tantas cosas que hay que enseñarles a nuestros niños, ¿no? Así es, tal vez la misma pregunta para ti, Loida, ¿no? Siempre he recordado que dice el pastor, siempre lo he escuchado decir que dice que ganar a un niño es ganar toda una generación. ¿Y cuánta verdad hay en esa frase? Así es. Yo recuerdo, por ejemplo, de muchos hermanos aquí de la barra que están aquí. Los he conocido muy pequeñitos y verlos crecer y que ahora ya son tan jóvenes y sirven en la iglesia. Podemos entender que la palabra es muy sabia, ¿no? Cuando dice, dejad venir a los niños de mí. A mí que no se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Y realmente cuando tú ganas un niño, como dice Loidita, estás ganando toda una generación. Y eso lo vemos día a día, porque vemos, por ejemplo, aquí está Grace, aquí vemos a Jonathan, vemos a Jimmy, que realmente los hemos conocido pequeñitos.
y ahora ya trabajan, son un aporte realmente para la iglesia. Por eso entendemos que son muy importantes tanto para la iglesia y también para la sociedad, ¿verdad? Pero a ver, yo creo en todo este proceso que ustedes han tenido, cuéntenme una anécdota que ustedes puedan compartirnos tal vez de alguna aventura de los niños, una travesura, porque no, yo creo que son muchas anécdotas que ustedes tienen, pero una que se acuerden y sea de mucha bendición y tal vez para podernos reír un poquito también en el programa el día de hoy. Hay muchas anécdotas, hermano, hay muchas que los niños no se lo ocultan. Todo lo que pasa en casa lo relacionan con el mensaje que se da. Pero entre todas ellas hay una que es espiritual que me llegó mucho a mí. Esta vez yo había predicado sobre la corona de espina y la corona de oro, lo que Jesús sufrió en la cruz por nosotros. Entonces todos los niños me escuchaban y yo empezaba a contarles con tanta emoción de cómo Jesús hizo todo por nosotros. Cuando veo a una niña llorar, empieza a llorar y dice, ¿por qué le hicieron así a Jesús? Wow. ¿Por qué le golpearon así a Jesús? Fue quebrantado. Porque en su nosotros corazoncito. hemos pecado así. Amén. Entonces se puso a llorar la otra niña, se puso a llorar el otro niño y entonces terminamos el mensaje y nos pusimos en oración con los niños. Eso es lo que a mí me ha marcado y que nunca me voy a olvidar. Qué bendición realmente, ¿verdad? Podemos entender que también los niños pueden ser llenos del Espíritu Santo a esa edad. Así Y realmente es. los mensajes que ustedes imparten realmente es de mucha bendición. Y con lo que tú cuentas, hermana Mariela, realmente podemos entender que niños son quebrantados incluso con la palabra porque entienden realmente, ya tienen raciocinio de entender la palabra de Dios, ¿verdad? Exacto, así es. Hermana Loida, tal vez una experiencia, una anécdota, tal vez que puedas contarnos también de tus niños al cual tú enseñas. Recuerdo que estamos implementando métodos para que los niños no se olviden de los mensajes. Y uno de ellos es, digamos, mandarles su trabajito a casa y que al siguiente domingo, durante toda la semana, ellos tienen que explicar a sus papás lo que han aprendido en la iglesia y con su trabajito así. Hemos hecho esto, papá, o sea, tienen que contar toda la historia. Les decíamos que tienen que contar todo a su papá porque la siguiente semana su papá va a tener examen. Si se aplaza, va a ser culpa de ustedes, así como que tienen que enseñarles. Y, o sea, cómo te escuchan es increíble, la verdad. Y recuerdo que en una de esas, llega el siguiente domingo, hacemos llamar a sus papás. Amén. Y están los papás reunidos, les hacemos las preguntas de la historia que hemos contado la semana pasada. Y había una mamá en especial que nos respondía toditas las preguntas. Creo que es esto, ¿no, hermana? Y yo, sí, hermana, está muy bien. Así, hacíamos preguntas. Y le pregunto a la hermana, ¿cómo es que sus niños le han enseñado? ¿Cómo es que le han explicado la historia? Y me dice la hermana, toda la semana hasta me lo han actuado, me han repetido de cada rato que hasta ahora no me olvido. Gloria La a hermana, Dios, amén. muy bonito, es como que, ¿cómo te hacen caso los niños? ¿Cómo obedecen? Es increíble. Así es. Y hacen aquello lo que tú dices. Y recuerdo que nos dice, la profesora seguramente te va a preguntar esto, mamá, le vas a responder esto. Esto también te puede preguntar la profesora, le vas a responder eso. No te tienes que olvidar. Y era como que, qué bonito escuchar eso de parte de sus papás. Gloria a Muy Dios. bonito. Amén. Entonces se puede entender que los niños realmente recepcionan y Sí. la obediencia que ellos demuestran también es importante, ¿verdad? Porque una cosa que aquí en la iglesia siempre y tal vez en muchas iglesias se instruyen es la obediencia. Y creo que es el pilar fundamental también de instruir a los niños en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que de lo que ustedes también les enseñan en temas anteriores, eso también lo están aplicando, ¿verdad? Y yo veo en los niños la inocencia de los niños realmente y esa obediencia que ellos tienen. Y es una bendición realmente incluso para sus propios papás, digo que les deben sacar una sonrisa en sus casas y todo eso, ¿verdad? Pero, a ver, vamos a otra pregunta que dice... hay muchas hermanitas, por ejemplo, que tal vez sienten ese mismo llamado, pero que tal vez por algún temor, por miedo, muchas veces terminan frustrando tal vez el ministerio al cual el Señor las quiere utilizar para que ellas puedan dar el servicio en la iglesia. ¿Qué recomendación pueden dar ustedes a esas hermanas que tal vez sienten el llamado en su corazón, pero por temor, como tú lo tenías en algún momento, no quieren asumir esa responsabilidad porque
Yo les veo a ustedes y veo que realmente el tener el ministerio de maestra es mucha responsabilidad. Entonces, tal vez, ¿qué mensaje puede dar hermana Mariela y Loida respecto a esta pregunta que les hago? ¿Qué mensaje les dan a esas hermanas o hermanos también que han recibido el llamado? Queridas hermanas que tal vez quieren entrar a ser maestras de la escuela dominical, animarles. Yo sé que no es fácil, como dijiste, es de mucha responsabilidad. Miren, les voy a contar un poquito de mi testimonio. Cuando yo entré de maestra de escuela dominical la primera vez, no tenía ni idea de cómo enseñar a los niños. Creo que mi aula, solo éramos un solo grupo, se ha vaciado. Poco a poco, cada domingo se iban los niños. Ya no entraban, se quedaban con sus papás en el culto. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Estoy enseñando mal o qué estoy haciendo? Bueno, fui a buscarle a la ex profesora de la escuela dominical y a decirle, hermana, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué los niños están yendo y no me están entendiendo? No sé qué está pasando. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Primero empezá con el Nuevo Testamento, con parábolas y todo eso. Tal vez te estás extendiendo tus mensajes y se están aburriendo. Pero hice lo mismo, pero no. Yo creo que dije, voy a ir donde Dios, voy a orar y Dios que me ayude. Y ahí es donde Dios me dio ese talento de poder expresar las historias bíblicas, pero haciéndolo con sonidos, fonomímicas, gritos y todo eso, ¿no? Y entonces ahí es donde capté a los niños que podían entender bien la historia bíblica. Cuando pasé por ese momento de que los niños ya se han vaciado y ya no venían a la escuela dominical, te sientes mal, ¿no? Me sentía mal y decía, estoy haciendo mal mi trabajo, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? Entonces es ahí donde dices, Señor, ¿qué hago? No es mi ministerio, tampoco lo es. Entonces no es el de alabanza, no es este ministerio, entonces tal vez no sirvo para trabajar en la obra de Dios. Y me desanimé mucho, pero no es así. Dios nos ayuda. Amén. Dios nos da esa, como te digo, esa gracia de poder enseñar a los niños. Y mira, hermano, ya es varios años que estamos con los niños. Aleluya, y aún gloria a Dios. seguimos trabajando. Y es por la gracia de Dios que nos ha ayudado. Animarles, hermanitas, anímense, que es un bonito trabajo. Amén. Hermana Loida, también si podemos tal vez animar a nuestras hermanitas que nos están viendo allá en su casita y tal vez tienen ese miedo, ¿no? De decir, no, qué responsabilidad, qué flojera preparar un mensaje, qué flojera hacerles cantar a los niños y todo eso. No, pero yo creo que es uno de los ministerios más hermosos que hay en la iglesia. Amén. A ver, decirles que es normal que sientan miedo. Es normal que se abrumen con el llamado. O sea, no es... La Biblia misma dice que, o sea, el camino de Dios no es fácil. Y ningún ministerio lo es. Y den ese pequeño salto de fe. Háganlo y no se van a arrepentir. Es, como digo el hermano, es un ministerio muy bonito, muy hermoso. Lo que aprendes de los niños es tan increíble. Y es algo que no se puede comparar, la verdad. Yo cuando he iniciado no sabía nada, eso era lo que más me abrumaba, el hecho de que no sabía cómo podría comunicarme con un niño, cómo podría yo enseñarle a un niño. Y recuerdo que para la primera clase que me tocó a mí dar el mensaje, toda la semana estaba buscando tutoriales, videos, qué puedo hacer, qué actividades puedo hacer que hagan los niños para que no se aburran. Y, o sea, es bonito, la verdad es muy bonito prestar atención a cómo ellos están recibiendo el mensaje. Es tan bonito ver, es importante saber y, o sea, vas adquiriendo más información por los niños, por ellos, y es como que te preparas de la mejor manera. Y es muy bonito, la verdad a mí me encanta. Amén. Así que hermanitas, bien, ellas están expresando con todo su corazón que es un misterio muy bonito realmente. Y si tú sientes ese llamado en tu corazón, yo te invito
a que realmente rompes todo esquema, toda barrera, tal vez ese temor que tú tienes, las rompas y realmente asumas con responsabilidad el llamado. Si tú sientes en tu corazón, asume ese reto. Pero también yo creo, queridas hermanas, ¿qué cualidades tiene que tener una maestra de escuela dominical, verdad? No estamos hablando físicamente, no que sea 60, 90, 60, sino estamos hablando de una forma muy espiritual. ¿Qué cualidades tiene que tener una maestra de escuela dominical? Bueno, yo creo que para ser una maestra de escuela dominical, primero aceptar a Dios, estar segura de su salvación, ¿no? Tener una comunión estrecha con Dios. Posterior a eso, ser obediente a la palabra de Dios, porque mira, enseñamos a los niños la obediencia y si nosotros no lo somos, enseñamos a los niños no tienen que mentir y si nosotros lo mentimos, entonces tenemos que andar en la obediencia de Dios porque reflejamos lo que decimos, ¿no? Y los niños nos ven lo que nosotros hacemos. Aparte de todo eso, queridas hermanas, la oración. Tener una comunión estrecha con Dios, que Él nos ayuda y Él nos guía. Como le iba diciendo anteriormente, hermano, que yo no conocía y no sabía cómo enseñarlos, pero es la gracia de Dios que nos ayuda y nos guía cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Aleluya. Amén. Eso y la lectura de la palabra de Dios. Porque ¿qué vamos a enseñar si no leemos la palabra de Dios? Tenemos que leerlo y conocer la palabra de Dios. Una maestra, en otras palabras, tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un día un niño viene y le pregunta y le cuestiona algo en la palabra y si la maestra tal vez no está preparada? Yo creo que sería tal vez vergonzoso, tal vez, ¿no? Tal vez utilizar ese término para la maestra. Por eso digo que tal vez necesitamos de preparación de la palabra, Loida. Así es, hermano. Necesitamos saber las bases de la Biblia, conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios para que nosotros podamos impartir. No podemos enseñar algo que no sabemos, algo que no aplicamos. Es muy importante saber la palabra de Dios. Porque cada niño, hermano, viene con sus preguntas. No, seguro que sí. Sí, no sé, ¿cómo es el infierno? ¿Y existe el infierno? ¿Y cómo va a ser el cielo? Y cosas así vienen los niños, ¿no? Preguntarnos. ¿Y en el cielo va a haber esto? Y cosas. Entonces, tenemos que tener conocimiento de la palabra. Sí, seguramente. Y hay una edad que los niños, evidentemente... Son preguntones. En esa etapa de preguntar todo y de Sí. conocer todo y les entran muchas inquietudes. Y yo pienso, ¿no?, que una maestra que tal vez no pueda responder a esas inquietudes, yo creo que no fuera adecuado, ¿verdad? Por eso yo creo que el llamado que uno siente es con mucha responsabilidad, así como cualquier ministerio en la iglesia, ¿no? El ministerio de alabanzas, los músicos se preparan, el ministerio de panderos también, que practican, que los pasos también para agradar al Señor, y el ministerio de maestras no queda al margen, ¿verdad? Yo también quiero preguntarles lo siguiente: ¿cómo es liderar un ministerio de maestras y la preparación que tiene? ¿Cómo coordinan la clase? ¿Cómo utilizan? ¿Qué artefactos utilizan? ¿Qué métodos utilizan? Realmente es muy difícil preparar la clase para una escuela dominical. Involucra mucha responsabilidad. ¿Qué tiempo ustedes tal vez ayunan, oran para que ese mensaje sea recepcionado también en los niños? ¿Cómo es su preparación? ¿Y qué tan importante es el liderazgo en el ministerio de maestras? Bueno, el ser líder de maestra no es nada fácil, hermano. No es nada fácil, es complicado porque tú vas a la cabeza, ¿no es cierto? Vamos agarrados del Señor. Y es estar pendiente por nuestras hermanas. Actualmente somos 10 maestros de la escuela dominical. ¡Aleluya! Por la gracia de Dios. Y estamos subdivididos y estar pendiente de cómo están realizando, qué temas están llevando, qué materiales están llevando, Amén. Qué actividades están llevando. Por ejemplo, sin ir lejos, el grupo de Benjamín tienen bonitas dinámicas, bonitas manualidades que hacen. Las profesoras son bastante dedicadas en el trabajo que hacen, que en la semana se están preparando, haciendo sus dibujos, sus cuadros didácticos, sus manualidades para los niños, para que no se aburran, porque sabemos que los pequeñitos solo nos atienden 5 minutos y luego se pierden del mensaje.
Perdón que te Entonces, corte, pero ¿cómo eligen los temas? ¿Tienen libros de guía, coordinan con el pastor les pasa tal vez un manual de enseñanza? Tal vez eso también puedes aclararnos, ¿no?, en esta entrevista. exacto. Se había quedado con el pastor de tener libros de apoyo. Con los libros de apoyo, las maestras solo son de apoyo, porque ellas tienen que en la semana alimentarse más de la palabra sobre el tema que se va a explicar. Entonces, esos libros de apoyo que llevan en los diferentes grupos que tenemos, y ahí aumentan las actividades que quieran aumentar, pero en base al libro que nos han dado. Cuando ya acaban el libro, hasta que nos llegue el otro tomo, ellas tienen sus diferentes temas que preparan las maestras. Amén. Es una bendición escuchar realmente que el ministerio de maestras en la iglesia ha crecido, porque me acuerdo que habíamos empezado con 2 o 3 maestras de escuela dominical y ahora ya son 10 maestras en la escuela. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Realmente es una bendición y realmente creo que el Señor está tocando vidas y realmente muchos hermanos están animándose a servirle en el ministerio de maestras de escuela dominical. Loidita también, tal vez tú puedes contarnos un poquito de tu experiencia, cómo preparas tu tema, cómo le haces horas antes de preparar por el mensaje, tal vez un poquito, mostrarnos también de esa experiencia. Amén. A ver, como dijo la hermana Mariela, el pastor nos proporciona textos. En base a ello tenemos nuestro mensaje. Durante la semana repasamos la palabra para no equivocarnos, digamos. ¿Qué tal si el niño nos hace una pregunta y no sabemos responder? Para que no pase eso, tenemos que saber la palabra de Dios. Entonces repasamos la palabra, repasamos qué actividades serían adecuadas para los niños, porque cada edad aprende de manera diferente. Y como yo sé, con los más pequeñitos trato de que sean de pinturas, manualidades, cosas que les llame la atención. También añadimos canciones, añadimos dinámicas. Amén. Como dijo la hermana Mariela también, que los niños, los más pequeños, tienen corto tiempo de atención. Entonces es ahí donde tienes que aprovechar, enseñar con mímicas, hacerles parar, que tengan movimiento, cosa de que ellos atrapen la palabra de Dios. Es un proceso algo laborioso, se podría decir, porque tienes que ir buscando las dinámicas de acuerdo a lo que ellos puedan realizar. Claro, porque ustedes están divididas por edades, ¿verdad? Exacto. Y en el caso tuyo estás con los más pequeñitos. Con los más pequeñitos. Y seguramente adecuas tus mensajes y las dinámicas para que ellos también, según la capacidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, mis niños, la gran mayoría no sabe leer todavía. Entonces no les puedo dar crucigramas, no saben algunas cosas, entonces tratamos de enseñarles también. Por ejemplo, cuando se trata de algún mensaje bíblico, siempre se los copiamos en la pizarra y ellos van copiando, cosa que aprenden a escribir, aprenden no solamente la palabra, sino todo en general. Tratamos de que aprendan de manera más amplia. Amén. Por eso, diga, hermana. Mira, hermano Josman, quería adicionar esto más al ser líder. Muchas veces, como ya había dicho, llevo muchos años en ser maestra de escuela dominical y hay etapas donde te cansas y dices, ya yo lo dejo, ya me cansé de ser maestra y he sido buenos años maestra y lo dejo. Porque yo me sentía tan mal y tan cansada porque los temas ya no lo preparaba como acaba de decir Loidita durante la semana. Quizás ya lo hacía al día siguiente. Sí, al día no siguiente, mañana interés. tengo que enseñar a los niños y en ese momento recién a leerlo. A última hora. Horas antes recién a verlo, sí. ¿Por qué? Porque creo que según creciendo, vamos adquiriendo más responsabilidades, tanto en casa, en el trabajo, en el estudio y todo eso, ¿no? Y me consumía el tiempo y yo sentía que ya no lo estaba haciendo, que le agradaba a Dios y no lo estaba haciendo bien a los niños, que estaba enseñando una palabra así, simple. Entonces yo dije, yo lo dejo, porque no estoy haciendo bien la obra de Dios. No lo estoy haciendo bien. Lo dejo, me cansé y es más, hablé con las maestras que estaban, esa vez 3 maestras, nomás éramos 4. Les dije, chicas, yo lo voy a dejar
porque no estoy haciendo bien, ya estoy cansada, creo, tengo muchas cosas. Y como dicen, no nos enrolamos en las cosas del mundo y más dedicada en el trabajo, en el estudio y todo eso. Entonces, lo estaba dejando mi trabajo en el Señor. Y ahí escuché en esa semana, cuando yo ya lo estaba por dejar, un mensaje, una palabra que nos llega, que yo creo que es Dios mismo quien me ha hablado, donde decía que no debemos de dejar lo que Dios nos ha dado, que nadie tome tu corona, ¿no ves? Lo que Dios nos ha dado. Entonces ahí me puse y dije, ¿cómo no voy a tener tiempo para Dios? Entonces lo que agarraba es decía, a ver, este domingo me va a tocar predicar sobre la mentira. Entonces solo leía el versículo y ya, en la semana haciendo mis actividades y cosas, ya me venía a la mente qué cosas voy a estar haciendo con los niños y qué cosas voy a explicar y todo eso. Porque ciertamente es difícil, muchas veces no tenemos tiempo, nuestro tiempo es muy estrecho, pero ya viendo el título de tu mensaje, ya vas en la semana pensando, o estando en el micro, o estando sentado, o donde estés, Amén. Ya vas pensando qué vas a enseñar a tus niños con este tema que vas a llevar. Amén. Y es cierto, ¿no? El desgaste en el ministerio es normal, porque nosotros también somos humanos, ¿no? Si bien somos hijos de Dios, pero hay una cosa que quiero resaltar también de ti, Mariela, cuando dices, no dejes que otro tome tu corona, ¿verdad? Y al Señor hay que darle su tiempo y su espacio. Y yo creo que el llamado que uno tiene que ser muy responsable antes de agarrarlo, creyendo siempre que Dios va a utilizar tu vida de gran manera, no sabemos por qué tiempo, porque la palabra dice que el Señor te lleva de peldaño en peldaño, ¿verdad? Seguramente con los años que vaya pasando, Dios te da otras responsabilidades aún todavía más fuertes para ir trabajando en la obra. Pero realmente me alegra mucho que Dios nos habla siempre de una u otra forma, mediante mensajes o no, y nos hace dar cuenta realmente, y Él renueva nuestras fuerzas, como también dice la palabra de Dios, al que no tiene ninguna, y nos permite seguir adelante. Qué bendición, queridas hermanas, ya culminando con el programa el día de hoy. Realmente nos sentimos muy complacidos una vez más de que nos estén contando sus experiencias de la escuela dominical, algunas anécdotas también de mucha bendición que hemos podido escuchar. Pero también la última pregunta es, ¿qué tan importante es la escuela dominical en una iglesia? Es muy importante porque hay tal vez iglesias que no tienen este tipo tal vez de predicar a los niños mediante la escuela dominical, y ustedes en su experiencia tal vez nos pueden contar un poquito. ¿Es importante la escuela dominical en la iglesia? Mira, hermano, para mí es recontra archi mega importante enseñar a los niños, darles esa semillita de la palabra de Dios desde niños, sembrar en sus corazoncitos. Eso es lo que pasó en mi vida. Mis papás no eran cristianos. Amén. Como te dije anteriormente, a nosotros nos llevaron, a mi hermanito y a mí muy pequeños, nos llevaron a una iglesia donde ahí nos presentaron a Jesús, nos presentaron a nuestro verdadero amigo, que es Jesús. Éramos pequeños. Y mira, yo iba a la iglesia solamente por el regalo que me daban. Me dieron un cepillito muy bonito, chiquitito de niña. Entonces yo he dicho, uy, al próximo voy a ir para ganarme el colino pequeño. Entonces, o sea, en aquella iglesia les incentivaban tal vez con algunas... Y mira, era tan pequeña que ni me acuerdo qué se llamaba la iglesia, pero me llevó mi vecina. No me acuerdo qué se llamaba. Y le rogaba, vamos a volver a ir a la iglesia, sí, porque quiero ganarme ahora el colino. Entonces, ir a esa iglesia, y me llevó la tercera, mi mamá, ya no vas, porque ellos no eran cristianos. Y decían, ya no vas, tú ya no vas a la iglesia. Porque su amiga, yo le escuché, vino su amiga y le dijo, ¿cómo le vas a mandar a tus hijitos allí? Esos son maragüeros, algo así les dijeron. No les envíes más. Entonces mi mamá ya no quiso enviarnos. Ya no, una tercera, ya no, una cuarta, ya no, así. El enemigo estaba. El enemigo, sí. Pero desde el momento que conocía al Señor en esa iglesia, yo iba por las cosas, pero se había estado sembrando la palabra en semillita en tu corazón, la en mi palabra corazón. de Dios. Por eso es importante, hermanos. Y miren, desde que fui niña hasta ahora, persevero en la palabra de Dios, persevero en la iglesia. Y por eso esa digo, semillita que Dios ha colocado ha dado fruto. así es, hermano. Porque mira, hermano, yo creo, como mis papás no eran cristianos, estaban totalmente disueltos en el mundo, yo igual iba a hacer lo mismo.
Y yo entrando a la U, yo decía, ¿yo qué hubiese hecho? ¿En qué fraternidades? Estaba bailando Súper bailado, sí. de morenadas, un poco ahí, ¿verdad? Tincus, no sé. ¿Qué hubiese sido de mí? No, seguramente, Quizás, ¿no? sí, perdida, totalmente perdida en el mundo. Y por eso es importante. Por eso es importante, por eso me encantan los niños, porque aprendí, yo conocí a Dios y qué importante es conocer a Dios de niños. Y como dijo Loidita, cuando ganas a un niño, ganas toda su vida, ¿no es cierto? Y es así como conocí a Dios. Así es, porque muchos hemos sido niños en algún momento, ¿verdad? Pero muchos tal vez no hemos tenido la oportunidad de poder crecer o nacer en una cuna cristiana. Y tal vez en el caso mío, por ejemplo, no he conocido a Dios en mi niñez, pero sí tal vez ya entrando ya a la juventud. Pero yo creo que, como mencionas, hermana Mariela, la escuela dominical es muy fundamental en una iglesia, ¿verdad? No sé qué opinas tú, Loidita, respecto también acerca de la escuela dominical es muy importante en la iglesia. Mi opinión personal es que la importancia es en el hecho de que, recuerdo que el pastor también mencionaba esto, decía, digamos, a un bebé no le puedes dar el mismo alimento que le das a un adulto. Amén. Algo sólido a un niño, a un bebé no le puedes hacer eso. Él necesita leche, necesita papillas, cosas así, ¿no ven? Entonces, en la escuela dominical lo que se hace es darle al niño el mensaje de acuerdo a su edad, de acuerdo a cómo va a recibir esa palabra. Entonces, ahí es donde radica la importancia. ¿De qué me sirve traer a mi niño a la iglesia si va a estar con los adultos y no va a entender nada? Así es, tienes mucha razón. La palabra. Y en cambio, en una escuela dominical, lo que hacen las maestras es tratar de inculcar el mensaje, pero de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que ellos puedan recibir. A la capacidad de recepción que ellos puedan tener, ¿verdad? Exacto. Sí, yo también comparto mucho contigo, Loidita, que a un niño no se le puede dar un alimento espiritual, tal vez de una palabra muy profunda, ¿verdad? Tampoco se le puede hablar a un niño la revelación del Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Sí. Y hacerle asustar, porque yo recuerdo también en una iglesia, se le hablaba a un niño, digamos, una palabra así, y estaba compartiendo un testimonio un hermano y el niño empezó a llorar, ¿no? ¡Ah! Y empezó a llorar porque realmente se sentía asustado y decía, no me quiero morir, decía el niño, ¿verdad? Y la verdad que tal vez podemos causar hasta un trauma en los niños en ese sentido. Yo pienso también que la escuela dominical es acertada porque se les da el alimento espiritual conforme a la edad, a la recepción que el niño vaya a tener, ¿verdad? Yo creo que es el mecanismo que un niño vaya a crecer, así como un bebé lo has manifestado, tú das el ejemplo, tiene que empezar a crecer con un alimento que corresponde a la edad que le corresponda, ¿verdad? Entonces realmente ha sido una bendición el día de hoy poder compartir, hermanas, realmente una vez más les agradecemos por sus experiencias que ustedes nos han brindado el día de hoy y nada más decirles y motivarles que sigan con el ministerio al cual han sido llamadas, que sigan predicando la palabra de Dios, que sigan sacando generaciones y generaciones hasta donde Dios lo permita. Muy bien, ya estamos entrando a la parte final, queridos amigos, aquellos que tal vez están siguiendo el podcast el día de hoy, decirte que el mejor regalo que tú puedes dar a tus hijos es instruir en la palabra de Dios. Muy bien, con esto también estamos culminando el segundo episodio del podcast. Cuéntamelo todo. Fuerte el aplauso por nuestras invitadas también. Y no te pierdas el tercer podcast también que se viene ya en estos días. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. ¿Por qué nos saludamos? ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Lluvia de bendiciones.